Lo de Cristo, quiero compartir una escritura con ustedes, una enseñanza, amén. Y en el libro de los Hechos es el libro, ¿verdad?, donde empieza la iglesia primitiva, ¿verdad?, donde comienza eh, la iglesia en el poder del Espíritu Santo, amén. Y voy a leer la escritura en Hechos capítulo 1, versos 8. Una escritura que todos conocemos, una escritura que eh, se nos ha predicado mucho acerca de esta escritura, pero hay algo poderoso, hay algo, verdad, hermoso en esta escritura, porque aquí es donde comienza la iglesia poderosamente, verdad. La iglesia comienza, eh, verdad, bajo el Espíritu Santo, así es que comienza en ese poder del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice en Hechos capítulo 1 versos 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Si es que la iglesia empieza en el poder del Espíritu Santo. Amén. Pero Jesús les dice a sus discípulos, Jesús les dice que esperen antes de salir, ¿verdad? Que esperen ser llenos del Espíritu Santo. Entonces sus discípulos obedecieron a la voz de Dios. Entonces en el capítulo 2 de los Hechos miramos cómo ellos fueron investidos. Miramos cómo ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Amén. Miramos cómo el Señor los llena del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Ellos esperaron juntos. Dice la Biblia que estaban juntos en un mismo espíritu y en un mismo sentir, orando, ¿verdad?, y clamando al Señor para recibir ese poder, esa promesa de parte de Dios que les había dicho que iba a venir sobre ellos. En el capítulo 2 miramos, ¿verdad?, que ellos fueron llenos, ellos fueron investidos del poder de Dios. Y dice la escritura, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, estaban juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les repartieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos los que estaban allí llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Aleluya, gloria al Señor. Y aquí miramos que la iglesia primitiva arranca en el poder del Espíritu Santo. Amén. Ellos no salieron de Jerusalén hasta que fueron embestidos del poder de Dios. Y aquí miramos, ¿verdad?, que una vez que ellos ya recibieron el Espíritu Santo, entonces ellos salieron a predicar las buenas nuevas de salvación. Y aquí miramos a un Pedro, ¿verdad?, que anteriormente había negado a Jesús, pero ahora ya era investido, ahora ya era lleno del Espíritu Santo. Ahora este hombre predicó un gran sermón, ¿verdad?, donde se convirtieron 3,000 personas, amén, al escuchar este sermón poderoso de parte de Pedro, ¿verdad? Pedro les predicaba a los judíos, duramente les predicaba, y verdad, y esa palabra poderosa, verdad, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, hizo el cambio y la transformación en los judíos que habían crucificado a nuestro Señor Jesucristo, verdad. Entonces en el versículo 36 en adelante, entonces Pedro, verdad, se comienza a predicarles directamente al corazón a aquella multitud que estaba allí. Entonces dice que él les decía: sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo, ¿verdad? El apóstol Pedro les
presentó a Cristo, el apóstol Pedro les habló directamente al corazón y él los señalaba, ¿verdad? Diciéndoles que ellos habían crucificado a nuestro Señor Jesucristo, que el Señor ya había dicho que a ellos había venido, pero ellos no la recibieron, ¿verdad? Y dice la Escritura en el versículo 37 en adelante, ¿verdad? Dice que al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Verdad? Creyeron, esa palabra poderosa les llegó a esta multitud, ¿verdad? Pero Pedro les declara unas palabras poderosas. Ellos pedían a los discípulos, ¿verdad? ¿Qué haremos ahora? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aleluya. ¿Verdad? Tan sencillo así, ¿verdad? Hay que arrepentirnos, les dijo, arrepiéntanse primero, de ahí bautícense, ¿verdad? Y en un nombre, que es sobre todo nombre, y en el nombre de Jesucristo, y el Señor les perdonará sus pecados. Y esta multitud eran 3,000 personas las que creyeron, 3,000 personas las que fueron bautizadas en el nombre de Jesucristo. Y Pedro les declara algo, les da una promesa, dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Verdad? Pedro les da esa palabra poderosa. Y esta palabra, ¿verdad? Es para todos. Cristo Jesús murió por todos. Él fue a la cruz, ¿verdad? Y Él no hizo excepción de personas. Todo aquel que cree en Él, ¿verdad? Todo aquel que se arrepiente de sus pecados, todo aquel que se bautiza en el nombre de Jesucristo, Jesús le perdona sus pecados. Amén. Y dice la Escritura en el versículo 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, amén. Los que creyeron, los que recibieron esa palabra poderosa, ¿verdad? Fueron bautizados en aquel tiempo y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Oh, gloria al Señor, amén. Como 3,000 personas se añadieron, amén, a la iglesia primitiva. Y así empieza la iglesia, ¿verdad? Con un avivamiento, llenos todos del Espíritu Santo, ¿verdad? Arranca la iglesia primitiva. Hay algo muy importante que mantenía unida la iglesia. Hay algo muy importante, ¿verdad? Que deberíamos nosotros, la iglesia, en estos tiempos, ¿verdad? Aprender de ellos. ¿Qué hicieron ellos para mantenerse vivos? ¿Qué hicieron ellos para mantenerse en el fuego del Espíritu Santo? ¿Verdad? Miramos ahí en el versículo del 43 en adelante, miramos que la iglesia se mantenía juntos, compartían todo, dice la Escritura, todo lo compartían. Dice, y sobrevino temor a todas las personas, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, ¿verdad? Y tenían en común todas las cosas. Muy importante esto, ¿verdad? Para mantener ese fuego, para mantenernos llenos del Espíritu Santo, hay que mantenernos juntos. Dice que tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades, sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, ¿verdad? Y también otra cosa importante, dice que perseveraban unánimes cada día en el templo, todos los días, y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Amén. ¿Verdad? Aquí miramos cómo la iglesia arranca, la iglesia primitiva arranca, ¿verdad? Todos llenos del Espíritu Santo en un avivamiento tan grande, ¿verdad? Donde se bautizaron 3,000 personas. ¿Qué hicieron ellos? Bueno, se mantenían juntos, compartían juntos, ¿verdad? Todas sus necesidades. Amén. ¿Verdad? Y dice otra cosa, que alababan a Dios y dice que alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo,
Y dice que el Señor es el que añade, el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Así es que la iglesia empieza en el poder del Espíritu Santo. Amén. El Señor, el Espíritu Santo, nos dice en el versículo 47 que Él añadía cada día se añadían más creyentes, cada día eran bautizados más personas. Amén. Eso que era algo tremendo. Amén. La iglesia primitiva. Un gran ejemplo para nuestra iglesia contemporánea de estos días. Amén. Cómo mantener ese fuego en cada uno de nosotros. Y desafortunadamente en los últimos tiempos dice la Escritura que el amor de muchos se enfriará. Amén. Y esto lo estamos viviendo y esto lo estamos experimentando hoy en estos días, ¿verdad? Muchos hermanos, muchos cristianos ahora desde que comenzó esta pandemia, ¿verdad? Se les ha apagado el aceite, ¿verdad? Se les ha apagado ese fuego que antes tenían. Amén. Pero es tiempo de volver, es tiempo de regresar, es tiempo de ser llenos de nuevo del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y aprovechar estos tiempos, ¿verdad? Difíciles para clamar, estos tiempos difíciles para ayunar, estos tiempos difíciles para escudriñar las Escrituras. Amén. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Señor, por esta oportunidad, Padre Santo. Dios te bendiga, Dios te guarde y Dios te llene del Espíritu Santo. Busca a Dios porque ahorita puedes encontrarle. Dios te bendiga.